Hoy, siendo el domingo antes de Navidad, quiero que nos concentremos en el nacimiento de Jesús, específicamente lo que el Evangelio de Mateo tiene que decir sobre la venida del Mesías a este mundo. El Evangelio de Mateo fue escrito específicamente con el propósito expreso de convencer al pueblo judío de que Jesús es su tan esperado Mesías y Rey. Y Jesús era al que estaban esperando por tanto tiempo. Y así, para lograr ese propósito, encontramos a Mateo dándonos información sobre Cristo que ningún otro escritor del Evangelio incluye en el relato de la vida de nuestro Señor Jesús. Y esto es porque Mateo comienza un relato del Evangelio de una manera única al hablarnos del árbol genealógico de Cristo, su linaje, para mostrar que Jesús es el heredero legítimo del trono de David como rey de Israel, porque él está en la línea del rey de David. Ahora quiero que abra su Biblia de Mateo 1, del 1 al 17. Espero que pueda mencionar los nombres correctamente, el récord de la genealogía. Pero si tú llevas el judío, conoces la voluntad, perdón. Un momento. Perdón. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom, en Esrom Aram. Aram engendró a Ninabab, en Ninabab a Nazón, a Salmón. Salmón engendró a Rehab, Boz engendró a Rud, de Obed y Obed engendró a Sai. Así engendró al rey David. Y David engendró a Salomón, de la que había sido la mujer de Urías. Salomón engendró a Robam, Robam a Arías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, a Jotam, a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manases, Manases a Amón, y Amón y a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salataniel y Salatiel a Zorobabel, y Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliquim, Eliquim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Elud, y Elud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo, de manera de todas las generaciones desde Abraham hasta la de David. Son 14 generaciones desde David hasta la deportación de Babilonia, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Y ahora, cuando vemos que todos estos versos incluyen la genealogía, parece ser desconocido a la mayoría de nosotros, incluso aunque hayamos leído la Biblia. Parece ser que la familiaridad o falta de familiaridad en estos versículos es porque presentan la genealogía de Jesús, y todos sabemos que nadie lee la genealogía de la Biblia, ¿verdad? Hay alrededor 50 genealogías en las Escrituras, y muchos las consideran una de las partes más aburridas de la Biblia. Y estas están casi a la altura de los tediosos detalles del tabernáculo y los sacrificios de Levítico. De hecho, suelen ser las genealogías las que plantean el primer obstáculo para cualquier persona que planea leer la Biblia en un año. Si puede sobrevivir a través de las genealogías que se encuentran en Génesis, tiene usted una buena oportunidad de alcanzar su objetivo y leer toda la Biblia. Entonces, ¿por qué tenemos tanta dificultad con la genealogía? Bueno, porque nos parecen completamente irrelevantes, parecen tener no relación alguna con los problemas reales y los asuntos de nuestras vidas.
No solo tenemos dificultades para pronunciar la mayoría de estos nombres, y yo no sé ni siquiera si los pronuncié correctamente, no lo sabemos. Pero parece que no podemos encontrar cómo esta información puede ser relevante o importante para nosotros, pero son bastante importantes y eran extremadamente importantes para aquellos que vivían durante los tiempos bíblicos y siendo una fuente importante de verdad para nuestras vidas espirituales también, como le recuerdo que Pablo le dijo a Timoteo en el 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura está inspirada y provechosa. Incluye que la genealogía debe de ser beneficiosa para todos nosotros. Y esto se refiere a la genealogía de todo mundo. Debe de tener cierto beneficio porque la Biblia lo dice así. Y para empezar, ¿qué importancia tiene la genealogía para las personas que vivían durante los tiempos bíblicos? Bueno, es importante entender que el propósito básico de una genealogía era registrar el linaje ancestral de uno. Y para el pueblo judío era fundamental que conocieran su linaje por varias razones. Por ejemplo, por un lado, después de la conquista de la tierra de Canaán bajo Josué, la tierra fue dividida entre las tribus de Israel. A cada familia dentro de esa tribu se le dio un área específica en la que podían establecerse, por lo tanto, ellos necesitaban poder demostrar a qué tribu pertenecían. ¿Y cómo lo demostraron? Lo demostraron refiriéndose a su genealogía. De modo, también era necesaria la genealogía para poder transferir propiedad, ya que tenía que demostrar de qué familia o de qué tribu venía usted. Además, se requerían los registros familiares precisos para que los sacerdotes demostraran que eran descendientes de Aarón dentro de la tribu de Leví. De lo contrario, no se les permitiría desempeñar el papel sacerdotal. De hecho, el libro de Esdras nos dice que al regresar del exilio babilónico, a ciertos hombres no se les permitió servir como sacerdotes porque no localizaron su registro ancestral, es decir, no podían probar su genealogía. No podrían probar que podrían ser sacerdotes. Incluso el dominio romano era importante. En el dominio romano era importante para el pueblo judío que mostraran su linaje porque les tributaba de acuerdo a de dónde venían ellos. Por ejemplo, cuando ellos descendían del rey David, ellos eran de la tribu de Judá, de Belén, y eran parte de los impuestos de ese territorio. Así que para algunos judíos su genealogía era una fuente de respeto y de estima dentro de su cultura, dentro de la cultura judía, porque si usted venía de una tribu muy valorada, era considerado muy prestigioso. Esta es la razón por la cual el pastor Pablo nos dijo en Filipenses 3:4, él le dijo, aunque yo mismo pueda tener confianza incluso en la carne, circuncidado al 8º día de la nación de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Ahora, como usted puede ver, él está usando esta información para demostrar que él tenía un gran orgullo. Usted sabe que Pablo, él viene, cuando buscamos sus antecedentes ancestrales, como miembro de la tribu de Benjamín, vemos que entre las 12 tribus de Israel, Benjamín era una tribu de notable honra y fue una de estas tribus de donde vinieron algunos de los más grandes héroes de la historia judía. El rey Saúl, Jonathan, su hijo de Saúl, también viene de esa tribu. Esther, la reina Esther, también vino de esta misma tribu de Benjamín. Y también Mardoqueo, que es el familiar de Esther. Y solo la tribu de Benjamín estuvo con Judá en la formación del reino del sur cuando la nación se dividió en 2 países. Ahora, Pablo habla acerca de este trasfondo como benjamita para mostrar que aunque procedía de esta prestigiosa tribu, una vez significó mucho para él en sus días antes de la conversión, ahora que conoce a Cristo y ha recibido la justicia de Cristo, su origen tribal no le importa nada, porque su confianza ahora no está de dónde viene, sino en Jesucristo, no en su origen étnico.
Pero en la cultura en la que Pablo creció, la tribu todavía significa mucho y era la genealogía que mostraba de dónde venía cada uno. Por lo tanto, las genealogías servían de un gran propósito y muy importante en los días bíblicos, porque escúcheme con atención, porque la función más importante de un libro genealógico era que podía identificar para el pueblo judío quién sería su Mesías. Verá, en el Antiguo Testamento, Dios declaró que el Mesías sería un descendiente directo del rey David. Y la única manera de probarlo así era mediante una genealogía precisa. Y eso es por esto mismo que el Evangelio de Mateo comienza con la genealogía de Cristo. Y así usted ve el propósito de escribir toda esta información, es presentarla a Jesucristo en frente de los judíos como el Mesías y el Rey, por lo que él comenzó este libro explicando que Jesús tiene las credenciales reales para ser el Rey. Es decir, a la luz de la afirmación de Cristo que debe de ser el Rey de Israel, él realmente puede probar que él es el verdadero rey porque él viene de la línea de una familia real del rey David. Ahora, esto no puede parecernos importante hoy, pero es realmente importante. Por un lado, afirma y fortalece nuestra fe en que Jesús es exactamente quien dijo ser y no hemos sido engañados por algún charlatán religioso para poner nuestra confianza en un fraude mesiánico. Pero no, eso no fue así. En segundo lugar, nosotros nos damos cuenta que cuando nos hablan de la genealogía de Jesús, nos damos cuenta que es algo muy importante. Mucha de la gente judía tiene dificultad de explicarle a la gente acerca de quién era Jesús y que no pueden reconocer quién era él. ¿Y cómo pueden reconocer que era el Mesías? Bueno, hay gente que no pudiera contestar esta pregunta correctamente, podía ser algo secular, no religioso, y posiblemente ellos no pueden entender que el Antiguo Testamento nos promete un Mesías, pero sin importar lo que esta gente sabe o deja de saber, usted puede tomar y explicar el caso de que Jesús es el Mesías de Israel. Y usted ve cuando usted está oyendo todo como la genealogía nos indica de quién era él, entonces nosotros nos damos cuenta que todo esto es verdadero. Así que cuando usted ve que no había esta información, porque cuando destruyeron el templo de Jerusalén, perdimos todos estos récords. Así que si viene alguien aquí y viene y dice que ellos son alguien de Brooklyn, dice que es el Mesías, como un tipo lo hizo hace un tiempo, ellos nunca podrían establecer hasta que ellos vienen de la tribu del rey David, porque esos récords ya no existen. Pero nosotros podemos regresar a Jesucristo que es el Mesías, porque nosotros regresamos desde su genealogía de que él vino de la línea mesiánica y él es el único y el último persona verificable. Y ahora los registros genealógicos, aunque son difíciles de pronunciar y todo eso parece difícil, usted se va a dar cuenta de que son cosas importantes para nosotros hoy en día porque nos da la habilidad de tener la claridad en lo que creemos y nos ayudan de otros modos. Nos sirve de otro modo. Usted no solamente la genealogía que nos dice Mateo, y nos dice y nos asegura de dónde viene Jesús, pero también nos indica, mire con atención, qué tipo de rey es Jesús. Hay muchísimo más de Jesús que tan solo probar su genealogía. Usted ve que cuando nosotros empezamos a hablar de los nombres de la gente que vino antes de Jesús, hay muchos nombres que son importantes y que vienen aquí y nos dan una gran información de el tipo de rey que va a ser Jesús. Usted ve, esa genealogía nos da una clave exacta de el término de su carácter y de dónde viene él. Así que esta mañana, en anticipación
de Navidad que viene este miércoles, queremos oír nosotros lo que dijo Mateo en su libro acerca de la genealogía de Dios. Así que nosotros queremos hablar de mucha gente que viene aquí y que nos va a explicar el tipo de rey que era Jesús. Pero antes de revisar estos nombres, quiero clarificar ciertos términos que van a usar en lo que estamos predicando. Lo primero que quiero decirle que la palabra que dice el récord, el registro de la palabra Mesías, la palabra registro viene de la palabra griega que es biblos. Biblos significa libro. Aquí es donde obtenemos el término Biblia. Y es aquí donde nosotros vemos cómo Mateo está usando esto. Lo que estamos viendo aquí es de que nosotros tenemos un registro o una cuenta. ¿Y qué es lo que está registrando aquí? Bueno, es la genealogía de Jesús el Mesías. Y entonces, ¿qué es una genealogía? Bueno, una genealogía quiere decir el comienzo o el origen. Entonces, lo que Mateo nos presenta es un registro del origen humano de Jesús el Mesías. Y hay un gran significado en su nombre de Jesús y su título, el Mesías. Verá, el nombre de Jesús significa Jehová salva. Como recordarán, este fue el nombre que el ángel le dijo a José que le diera porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. El término Mesías es una traducción de la palabra griega Christos, que significa ungido. La forma hebrea de esta palabra es Mesiach, de la cual obtenemos la palabra Mesías. Por lo tanto, cuando escuche la palabra Cristo, comprenda que es sinónimo de la palabra Mesías. O sea que Cristo y Mesías significan lo mismo. La palabra Cristo se basa en el idioma griego y la palabra Mesías se basa en un idioma hebreo. Pero ambos significan exactamente lo mismo, el ungido. Como les he dicho anteriormente, Cristo no era el apellido del Señor, era su título. Él es Jesús el ungido. ¿Y por qué se llamaba así? Bueno, porque en los tiempos bíblicos los sacerdotes, profetas y reyes judíos eran ungidos con aceite como una declaración religiosa de que estaban apartados para el uso sagrado de Dios. Pero Jesús, Él es el sacerdote, el profeta y el rey. Por lo tanto, Él es el máximo ungido de Dios. Así que el Nuevo Testamento comienza dándonos un registro inspirado del árbol genealógico humano de Jesús. El único Jesús, el único que Dios ha apartado para ser el rey de Israel. Pero ¿qué clase de rey es Él? Como lo dije anteriormente, la genealogía de Mateo no solo establece que Cristo es el verdadero rey, sino también revela qué tipo de rey va a ser Él y qué tipo de características tiene Él. De esa genealogía, Él nos va a dar 3 verdades muy importantes acerca del carácter de nuestro rey. La primera de ellas, Él es un rey misericordioso. Ahora es importante que el pueblo judío de esos días de Cristo pudiera entender directamente esta genealogía porque ellos se enorgullecían de tal manera pecaminosa de ser el pueblo del pacto de Dios, como que ellos eran más especiales que otra gente. Así que ciegos a su propio pecado, despreciaban a los gentiles y quienes consideraban inferiores espiritualmente y moralmente. Esto llevó a todo tipo de actitudes negativas y hostilidades, ya que el pueblo judío se burlaba y difamaba a los gentiles como incircuncisos, que era un término de gran burla, ya que la circuncisión era un signo externo de pertenecer al pueblo del pacto de Dios. Así que como un historiador resumió la hostilidad que existía entre los judíos y gentiles, dijo esto: el judío tenía un inmenso desprecio por los gentiles. Los gentiles decían que los judíos fueron creados por Dios para ser combustible para los fuegos del infierno. Dios decían que lo amaban a Israel de todas las naciones que él había hecho. Ni siquiera el lícito presta ayuda a una madre gentil en su hora de mayor necesidad, porque eso sería simplemente traer otro gentil al mundo.
Así que ahora el apóstol Pablo, que antes de su conversión era un fariseo celoso, sostenía estos puntos de vista prejuiciosos sobre los gentiles, pero antes de convertirse en un cristiano. Él atacó el orgullo y la arrogancia judía al mostrar que el pueblo judío no era moralmente superior a los gentiles. No solo los hijos e hijas de Abraham son culpables de quebrar las leyes morales de Dios, pero al hacerlo así, ellos están todavía más culpables porque al vivir de la manera que vivieron, deshonrando el nombre de Dios y la reputación entre los gentiles. Esto es como lo puso Pablo a la gente acerca de estas palabras en Romanos 2:17 al 24. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias de Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes la ley de la expresión misma del conocimiento y la verdad. Y tú, pues, que enseñas a otro, ¿no enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe de cometer adulterio, ¿adulterías? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como se ha escrito. Usted ve, ellos eran hipócritas, santurrones, completamente ciegos a su propio pecado, pero demasiado felices de señalar los pecados de sus vecinos gentiles. Ahora, la tragedia de esta ceguera a su pecado personal fue que, dado a que en ese tiempo muchos judíos del tiempo de nuestro Señor no pudieron ver su pecaminosidad, y también fallaron en ver su necesidad de un Salvador, ya que se consideraban justos y por lo tanto espiritualmente aptos para el reino de Dios, pero estaban tan equivocados, porque lo que consideraban como justicia era simplemente una conformidad externa a sus leyes religiosas, sin ninguna piedad interna de sus acciones o motivos correctos. Ellos no tenían ninguna actitud correcta, un motivo correcto en su corazón. Todo era por fuera, nada por dentro. Así que Jesús abordó este problema en Mateo 9, versículo 12, cuando dijo: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta fue la acusación contra la justicia propia judía. Esta fue la razón principal por la que tantos judíos rechazaron el llamado de Cristo al arrepentimiento y no pensaban que tenían ningún pecado del cual arrepentirse. Y si ellos creían que ellos no necesitarían al Señor y la necesidad de gracia de Dios para su vida, no la podían reconocer. Y es por eso mismo que la genealogía de Mateo revela a Jesús como un rey que está lleno de gracia, lleno de misericordia para los pecadores. Pero Mateo lo hace de una manera muy singular, porque hace algo que es muy poco característico de la genealogía judía. Él enumera los nombres de varias mujeres, incluyendo entre ellas las familias que no eran solamente cualquier mujer, sino mujeres que de algún modo o en algún día fueron marginadas por su comportamiento pecaminoso o su condición étnica. Verá, las mujeres generalmente no estaban incluidas en las genealogías judías porque las líneas ancestrales normalmente se trazaban a través de los hombres como cabeza de la familia. Esa era la norma. Por lo tanto, habla de gran manera como Mateo incluyó 4 mujeres que tenían antecedentes menos brillantes que otras. 3 de ellas eran gentiles, una era prostituta, otra tenía relaciones sexuales con su suegro, una tercera cometió adulterio y la cuarta era parte de un pueblo creado de una unión incestuosa que fue maldecida por Dios. Ahora permítame presentarle a estas 4 chicas malas de la Biblia. La primera mujer mencionada en la genealogía de Mateo es Tamar y leemos acerca de ella
En el versículo 1 del 2 al 3, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara Fares. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Lo que nos dicen en estos versículos es de que Judá, uno de los hijos de Jacob, era el padre de dos hijos gemelos, Fares y Sera, con Tamar. Es decir, Tamar fue la madre de estos gemelos y Judá fue el padre. Ahora, lo que hace que Tamar se destaque como receptora de la gracia de Dios fue su maldad, que la llevó a concebir estos gemelos. Usted verá en Génesis 38, nos dice que Tamar era una mujer cananea, la cual se casó con uno de los hijos de Judá, pero él murió dejándola como una joven viuda. Entonces Judá prometió a Tamar que uno de sus hijos se le sería dado como esposo cuando él creciera, pero Judá no cumplió su promesa. Así que un día Tamar se disfraza de prostituta y engaña a su suegro Judá para que tuviera relaciones sexuales con ella con el fin de tener un hijo. En esa unión incestuosa e inmoral salieron dos muchachos, de los cuales era Pérez y la siguiente persona en la línea real que conduciría al Mesías. Verá, a pesar de que Tamar era culpable del engaño, de prostitución, incesto y sexo ilícito, el hecho de que ella viene y está enlistada en la familia real es un acto de pura gracia. Y la implicación es de que el Mesías es un rey de gracia que recibe incluso al peor de los pecadores, pecadores tal como Tamar, pecadores como nosotros. Pero Tamar no es la única mujer receptora de la gracia mencionada en la genealogía de Mateo. La siguiente mujer pecadora mencionada en la genealogía de Cristo es una mujer llamada Rahab. Leemos que ella en Mateo 1:5, Salmón fue el padre de Boz de Rabam. Ahora, a diferencia de Tamar, Rahab no cometió un acto aislado de prostitución. Ella era una prostituta profesional. Josué 2 revela que Rahab también era una mujer cananea, habitante en la ciudad de Jericó, que protegió a dos hombres israelitas que habían sido enviados por Josué como espías. Y en Josué en el Antiguo Testamento y en Hebreos 11 y Santiago 2 del Nuevo Testamento, ella es llamada por su profesión, es conocida como Rahab la ramera. Esta mujer es una prostituta y sin embargo el Señor fue tan misericordioso con ella, no solo al preservarla de la destrucción de Jericó, sino al introducirla en la línea mesiánica, al darle un esposo judío con el que dio a luz a un hijo llamado Boz, quien se convirtió en el bisabuelo del rey David. Ahora la tercera chica mala de esta genealogía, bueno, realmente mala, pero realmente era una persona muy buena, era Ruth, que en realidad ella era una mujer piadosa, sensible y amable, pero al final Ruth era una mujer gentil y no era una gentil ordinaria, era una moabita. Ahora bien, ¿por qué eso es tan importante? Bueno, es significativo porque los moabitas eran un pueblo formado por el incesto. En Génesis 19 nos cuenta de la sórdida historia de cómo dos hijas solteras de Lot emborracharon a su padre y en ese estupor de borrachera lo llevaron a tener relaciones sexuales con ella. Y un hijo llamado Moab fue el resultado de esta unión con la hija mayor. Pero esta no fue la única marca en contra de ser moabita, porque los moabitas se convirtieron en enemigos implacables de Israel, tanto que Dios, según en Deuteronomio 23:3, Dios los maldijo al excluirlos de adorar con el pueblo judío hasta la 10ª generación.
A ellos no estaban permitidos participar en las cosas de la comunidad judía. Pero tomen nota de la gracia de Dios en la vida de Ruth, porque por su gracia Ruth es introducida no simplemente a una familia judía, sino a la familia real judía, porque por medio de su esposo Boaz, ella da luz al abuelo de David, un hombre que se llama Obed, como nosotros lo leemos en el capítulo 1 del 5 al 6. Boaz fue el padre de Obed de Ruth, y Obed el padre de Isaí, y Isaí fue el padre del rey David. Es decir, Ruth era la bisabuela del rey David. Eso sí que es gracia. Desde el trasfondo del incesto, la exclusión religiosa, este antiguo pagano es llevado a la línea real y mesiánica. Ahora, la cuarta mujer que Mateo incluye en su genealogía es Betsabé, la infame de las escrituras como la mujer con la que David cometió adulterio y luego se casó. Pero Dios fue misericordioso con Betsabé. Y el segundo hijo que ella y David tuvieron fue Salomón. Y Salomón continuó la línea mesiánica, y leemos sobre esto en la segunda parte del versículo 1 al 6. David fue el padre de Salomón con Betsabé, a quien había sido la esposa de Urías. Ahora es interesante que en el texto original Mateo ni siquiera menciona el nombre de Betsabé. Los que han traducido la Biblia lo hicieron. Ellos la mencionaban como la de Urías, lo que parece ser un recordatorio del terrible pecado con el que estaba asociada, adulterio y asesinato. Así que, amigos, piensen en estas 4 mujeres mencionadas por Mateo. 2 eran rameras, una era el producto del incesto y otra cometió adulterio. Ahora, si esto no es asesta un golpe mortal al orgullo judío, entonces no sé qué lo hará. Al incluir a estas mujeres en la genealogía real, Mateo nos está diciendo que el rey judío no solo proviene de una línea de pecadores, aunque él mismo no tiene ningún pecado, él no tiene ninguna mancha, pero él es misericordioso porque él elige a personas pecadoras y malvadas para que sean parte de su familia. Y eso no es solo cierto en su familia física, sino también es cierto, nótese, de su familia espiritual. Jesús es un amigo de los pecadores y Él escoge a aquellos que son malvados y pecadores. Él elige para que ellos sean como una novia y su pueblo redimido. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en el de 1 de Corintios del 6, de 9 al 11. En el versículo 6 de 9 al 11 dijo: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Lo que Pablo está diciendo aquí es de que en algún día tú fuiste como ellos y Él te salvó de esa vida perdida. Fíjese, Jesucristo extiende la gracia para salvar a aquellos que una vez estuvieron involucrados en este tipo de comportamiento. Nunca piense que usted es demasiado pecador, malvado para ser salvo. No, no lo es. Jesús murió por los pecadores, por las personas. Y cuando usted cree que no, a mí no me podría salvar, soy un pecador irredimido. No, nunca diga eso. Él vino aquí a salvar a la gente que ha cometido los pecados más horribles e inimaginables y darle la bienvenida a todos los que se arrepienten, confían en Él como su Salvador. Porque Él dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí ciertamente no le echaré fuera.
En el lenguaje griego, esto es algo que nosotros vemos que dice, nunca te voy a dejar. Y no importa cómo tú vengas, de donde tú has salido, Él te recibirá. Así que venga a Él con un corazón abierto, lleno de arrepentimiento, con fe, y pueda darle su vida para acordarse que Él murió en la cruz por ustedes. No importa lo que usted ha hecho en su pasado, usted se arrepiente, Él nunca lo dejará cuando viene con un corazón puro. Y si usted viene y no tiene un pasado terrible o súper malvado, usted tiene que venir al Señor y usted viene a Él para que lo salve y que por su gracia maravillosa venga, lo salve, lo rescate. Usted ve algún tiempo nosotros, todos estuvimos muertos en nuestros pecados. No estábamos enfermos, estábamos muertos en el pecado y transgresiones, sin esperanza alguna de tener una vida eterna y una relación con el Salvador. Pero Él nos dio vida, Él nos transformó. Y eso fue lo que Él hizo para nosotros. Es lo que leemos en Efesios 2, del 1 al 9. Esto es lo que Él dice. Y Él os dio a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de la ira, mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracias habéis sido salvos. Y Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales de Cristo Jesús, a fin de que podamos mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Escuche cómo usa la palabra gracia. Es un favor que no nos hemos merecido, porque por la gracia habéis sido salvos por medio de la fe, no por vosotros, sino porque es el don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Así que nadie, ni aquí ni en el paraíso, pueden darse crédito por ser salvos. Y a esto es a lo que se refiere la Navidad, cuando viene Jesús y se hace hombre para salvar a pecadores como nosotros, porque Él es el Rey, porque Él lidia con nosotros por medio de la gracia y no por la ley. Pero escuche atentamente, el ser misericordioso no significa que Él rebaje sus estándares de santidad, porque a partir de la genealogía de Mateo vemos una segunda verdad sobre el carácter de Dios, que Él también es un rey bondadoso, pero Él es un rey justo. Usted ve Mateo 1, del 6 al 11, dice: David engendró a Salomón, que había sido la mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manases, Manases a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación de Babilonia. Y usted se pregunta, no me acabas de decir esto, no lo acabamos de leer, pero es así como yo puedo recordar las cosas. Estos versículos, comenzando con David, enumeran la línea de todos los reyes que se han sentado en el trono de Judá. Y es lo que hace esta lista. En esta lista, estos hombres en especial nos dan una promesa, nos habla de la promesa maravillosa de David, de que uno de sus descendientes gobernaría como el rey por siempre y para siempre en Israel. Esto es lo que leemos en esta promesa del 2 de Samuel 7, del 12 al 16.
Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con la vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, porque la aparté de Saúl, a quien quité delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Ahora bien, esta es una promesa que fíjese cómo se cumplió de un modo cercano y lejano en ambos sentidos. En el sentido cercano, esta promesa se cumplió en Salomón, quien construyó el templo y quien tuvo que ser corregido por su iniquidad. Pero en un sentido lejano, esta profecía finalmente se cumple en Jesucristo, un descendiente directo del rey David, quien eventualmente se sentará en el trono de David como el Rey eterno. Ahora, esto se conoce como el pacto davídico, porque es una promesa divina hecha a David de que uno de sus descendientes físicos se sentará en su trono como gobernante de un reino eterno. Pero más que un gobernante, este pacto fue ampliado por Dios en años posteriores a través de los profetas hebreos para revelar que este descendiente de David se gobernaría en su trono y gobernaría con perfecta justicia, no de cualquier modo. Él va a ser un gobierno perfecto. Y varios de los versículos del Antiguo Testamento enseñan esto, pero quizás el más conocido es la profecía que está asociada con Navidad en Isaías 9, del 6 al 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David, sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ahora, al decirnos que el príncipe de paz gobernará en el trono de David con justicia y rectitud, revela que el Mesías será perfectamente justo y que su gobierno será caracterizado por una perfecta rectitud y justicia. Solo hay una persona que califica para esto, y ese es Jesús de Nazaret, el único. No solo es un descendiente físico de David, que es el punto principal de la genealogía de Mateo, sino que solo Él es el único descendiente justo de David. De hecho, Él es la única persona perfectamente que ha vivido, que ha existido. Y ahora lo que nos dice esto acerca de nuestro rey es de que Él es el rey y que es un rey que exige justicia. No podemos salirnos con la nuestra con nuestro pecado, porque Él gobierna nuestras vidas con perfecta justicia y rectitud. Él puede ser un rey que perdona el pecado debido porque su carácter es misericordioso. Pero verá que este es realmente el punto del Sermón del Monte de nuestro Señor, donde Jesús revela que las normas de su reino son normas de justicia que parecen buenas, pero dentro de lo que Él habla es algo externo. Usted ve en Mateo 5 al 20, esto fue lo que debe haber sacudido a los judíos, porque yo os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, porque a menos de que tu justicia no supere la de escribas y fariseos, no entraráis al reino de los cielos. Más adelante en este sermón, Jesús aclara que sus normas justas involucran actitudes internas del corazón, de modo que en lo que a Él le concierne, si hemos odiado a alguien, lo hemos asesinado. Si usted odia a alguien, lo ha asesinado. Si un hombre desea a una mujer sexualmente, el Señor dice, tú has cometido adulterio con ella, en tu mente, en tu corazón.
No es suficiente amar a los que nos aman, sino debemos amar a los que nos odian y nos persiguen. Ahora aquí vemos nosotros, si estas son las normas de justicia de Dios, entonces ¿cómo puede alguien cumplirlas perfectamente? La respuesta es no. Nadie puede. Nadie excepto Jesucristo. Verá, Cristo es perfectamente justo, lo que significa que obedeció impecablemente cada una de las leyes de Dios, tanto como externa como internamente, y nunca ha pecado ni de una sola vez. Pero hemos pecado nosotros una y otra vez, y una y otra vez, y una vez más. Y la ley de Dios exige justicia y castigo por todos los pecados que hemos cometido. Pero en lugar de permitirnos experimentar el juicio de Dios por nuestros pecados, Cristo pagó. Él, por medio de su sacrificio, Él pudo satisfacer la justicia para hacer un pago por esos pecados. Y en el momento que nosotros confiamos en Él, Él no solamente nos perdona, pero Él pone en nuestra cuenta su propio registro de perfecta justicia. Esa es parte del evangelio que muchas veces no oímos, pero es importante. 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios en él. Ahora, estas son las palabras notables, que cuando el Señor mira a nosotros, Él ve la justicia de Cristo. Son unas palabras que son muy importantes, pero Cristo puede hacer esto por medio de su muerte. Él puede llegar a perdonar a nuestros pecados, a imputarnos su justicia. La respuesta es claro que sí, Él puede. La razón por la que Él puede, no solamente porque Él es un rey lleno de gracia, pero vemos la tercera clave y la verdad acerca de la genealogía y el carácter de Él es de que Él es un rey divino. Ahora, empiece a pensar esto con atención. Mateo 1-12, necesitamos concentrarnos. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Ahora, en este versículo, Mateo menciona a un descendiente de David llamado Jeconías, también conocido en el Antiguo Testamento, no estoy seguro por qué, pero usan el nombre, lo nombran como Conías, así como Joaquín. Él era el rey de Judá cuando ellos fueron llevados al cautiverio. Ahora, puede ser que esto no parece que signifique mucho para ustedes, pero Jeconías juega un gran papel importante en la línea mesiánica. Porque aunque Jeconías era descendiente de la línea mesiánica de David, sin embargo, debido a su pecado, era un hombre malvado. Dios dijo a través del profeta Jeremías que ninguno de sus descendientes, nadie de los descendientes de Jeconías podrían ocupar el trono de Israel. Eso es lo que dijo él en Jeremías 22, del 28 al 30. ¿Es acaso este hombre Conías o Jeconías una vasija despreciada y rota? ¿Es un objeto indeseable? ¿Por qué han sido arrojados a él sus descendientes y echados a una tierra que no conocían? Oh tierra, 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 oye la palabra del Señor. Y así dice el Señor, inscribir a este hombre como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David ni gobernar sobre el nuevo Judá. En otras palabras, cuando usted ve que Jeconías tendría hijos descendientes físicos, ninguno de ellos podrían convertirse en el Mesías y gobernar sobre el trono de David. Nunca. Y eso sería un problema, porque Jeconías está en la línea de la familia real de David. Y el derecho legal, debido a que está en esa línea, le pertenecía el tener acceso al trono por medio de esta línea. Pero usted ve, gracias a su pecado, esta promesa se volvió maldita, lo que significa que ningún descendiente físico de esta línea podía
ocupar legítimamente el trono de David. Ahora, este es un dilema teológico, porque si Jesús es un descendiente físico de Jeconías, ¿cómo puede ser el rey, el Mesías? Sería imposible. Pero vea lo que leemos en Mateo 1:16. Jacob engendró a José, el marido de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. Ahora, en esta declaración, Mateo nos dice que José, el esposo de María, era un descendiente físico y directo de Jeconías, y como tal, él y sus hijos varones heredarían el derecho legal de sentarse en el trono, pero no podían sentarse en el trono debido a la maldición. Pero mire esto. Jesús no era un descendiente físico de José, porque José no era su padre biológico. Así que no tenía un padre biológico, porque Cristo nació de María, y María era una virgen en el momento de la concepción. Sin embargo, Jesús era el hijo legal de José, el esposo de María. A través de la adopción, José lo adoptó. Por lo tanto, pasó por alto esa maldición de Jeconías, porque él no era un descendiente físico que venía a través de esa línea. Y tenga en cuenta que en los tiempos bíblicos la adopción le daba a usted todos los derechos y privilegios legales de un hijo biológico. Pero todavía hay un problema que tenemos que resolver. Usted ve que aunque Jesús no pudo haber tenido el derecho legal de sentarse en el trono de David, también él seguía siendo y tenía que ser un descendiente físico de David, porque esa fue la promesa que se había hecho en el pacto davídico. El Mesías tenía que ser un descendiente físico de David. ¿Y sabe usted por qué? Porque Jesús era un descendiente físico del rey David, porque María, su madre, también era descendiente directa de David, pero a través de otro de los hijos de David, no Salomón, sino por medio de Natán. Y la genealogía de Lucas en el capítulo 3 nos da el relato del Evangelio para trazar el linaje de Cristo a través de María, mientras que la genealogía de Mateo traja su linaje a través de José. Así que por medio de José, él tiene los derechos legales para sentarse en el trono de David, pero por medio de María, Jesús tiene el derecho de sangre de sentarse en el trono de David, y el dilema se resuelve. Pero no pierda el punto aquí, que todo lo que estamos viendo aquí, que Jesús tenía que nacer de una mujer virgen para ser calificado a ser rey. Lo que significa que Él es el divino, Él es deidad, Él es Dios en carne humana, y es precisamente lo que Mateo nos dice, que Él es totalmente hombre y totalmente Dios. Y esto es lo que vemos nosotros en la siguiente sección, en el versículo 23, que dice: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamarán a su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Usted ve, este rey no solamente es el hijo de David, él también es Dios el Hijo. Y es por eso, porque su muerte es tan significativa, porque en Jesucristo, el Dios eterno que se convirtió en ser humano, un hombre, de modo que al pagar la deuda de los pecadores, su muerte en la cruz sería un sacrificio eterno, lo que significa que su gracia ofrece un perdón eterno por siempre y para siempre. Y la justicia que Él pone en su cuenta es para siempre, no temporal. Y esa nunca acaba. Esta no es una gracia que termina o que tiene final. Usted ve, este rey no solamente es misericordioso y justo, sino como rey divino. Él es el rey de reyes, el señor de señores. Por lo tanto, como el rey divino, exige lealtad de la más absoluta manera por encima de todo y de todos los demás. Por lo tanto, al aceptar a Cristo como su Salvador, significa que usted debe reconocerlo como Rey misericordioso, que Él viene para perdonar sus pecados, porque Él recibe a pecadores como usted y como yo,
También significa que debe reconocerlo como un rey justo, que si usted confía en Él, Él le va a poner la justicia misma sobre sus hombros. Y también significa que usted debe de reconocerlo como el rey al que usted se va a someter, porque no hay nadie más grande que Él. Y si usted viene a Él, y usted debe de venir a Él en sus términos, no los suyos. Eso es lo que Él pide. Si usted quiere hablar con alguno de los pastores acerca de venir a Cristo para la salvación, entonces por favor, véame aquí al final del servicio. Va a haber otros pastores que le pueden ayudar. Si usted tiene alguna pregunta, venga y véanos. Espero verlo hoy en la tarde. No es simplemente un estudio acerca de la orden de la iglesia, pero es la función de las mujeres en la iglesia. Al final de cuentas, los bucaneros juegan más tarde, así que no se tiene que distraer. Padre, te agradecemos por tu piedad, te agradecemos de que mandaste a Jesús por nosotros. Gracias de que eres tan bueno, de que eres divino. Gracias porque tú eres más allá de lo que podemos entender, pero gracias que nos has recibido a pecadores como nosotros, como yo. Y que gracias que nos has hecho salvos. Y como oramos este día de que tú seas misericordioso, y oro y que la gente venga a ti, que venga tu misericordia, que sepan que cuando ellos se arrepienten de sus pecados, pueden venir a ti. Todos los que te conocemos podemos ser motivados porque podemos regresar a nuestra salvación, podernos darnos cuenta de que tú has sido bueno, de que nos has dado salvación, lo bueno que has sido en darnos lo que tú eres, en perdonarnos, en amarnos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y así nosotros extendemos nuestro agradecimiento y respeto. Y oramos todo esto en nombre de Jesucristo. Gracias por haber